A lo largo de la historia del fútbol existieron estadios que fueron testigos de finales espectaculares y de noches que jamás se olvidan. Estadios que intimidan y que parecen tener vida propia. Hoy vamos a ver cuáles son los 10 estadios más icónicos de la historia del fútbol, basados sobre todo pues en mística, ambiente y momentos inolvidables a lo largo de la historia. Antes de arrancar, déjame en los comentarios cuáles piensas que van a aparecer y cuál crees que va a ser el top 1. Sin más fútbol, comenzamos. Sin más, arrancamos con el puesto 10, el cual es el Estadio Olímpico de Berlín. Este fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936. El estadio carga con un pasado pesado imposible de ignorar. Pero también fue ahí donde el deporte dio una de sus respuestas más poderosas, cuando Jesse Owens desafió al mundo ganando 4 oros y dejando claro que el talento no tiene ideología. Su arquitectura clásico proyecta poder. Y en lo futbolístico, que es lo que nos interesa, en este césped se jugó la final del Mundial 2006 y la final de la Champions de 2015. También se jugó la final del Euro 2024. Y es el lugar donde todos los años se da la final de la Copa de Alemania, siendo este escenario uno donde solo se disputan finales, títulos y grandes eventos. Así que en el número 10 de estadios más importantes del mundo tiene que estar, por supuesto, el estadio más importante de Alemania. El noveno lugar le pertenece al Estadio Monumental de River. Y es que cómo no iba a estar el estadio más importante de un país futbolero como lo es Argentina. Este estadio es icónico por partidos que definieron la historia del fútbol argentino y sudamericano, además de por su tamaño imponente, siendo el estadio más grande de América en la actualidad. Y se jugó la final del Mundial de 1978, cuando Argentina fue campeona del mundo por primera vez. Este partido convirtió al Monumental en un estadio con peso mundial. No fue un torneo más, sino que fue el nacimiento de una potencia futbolística que actualmente es el último campeón del mundo y que estaba en deuda en ese momento con el mundo. Asimismo, ha sido el escenario de varias finales de Copa Libertadores y de 2 finales de Copa América, que vieron al primer campeón del mundo y de América coronarse en estas tierras. Igualmente, este recinto es hogar de uno de los clubes más grandes del continente, River Plate, el cual es temido sobre todo cuando juega de local. La razón detrás de esto es el Monumental. La presión que mete a sus rivales es increíble, hasta el punto que ayuda al equipo a sacar resultados adelante, viendo épocas legendarias como el River de la Máquina y el River de Gallardo, con el cual vivió sus noches más decisivas de Libertadores, especialmente las remontadas que consolidaron su era dominante en Sudamérica. Es también el escenario de las grandes noches de la selección argentina, eliminatorias, goleadas históricas y partidos donde el Monumental se volvió sinónimo de ventaja total para el rival. Muchos estadios son imponentes, pero este demuestra lo que significa jugar con la selección argentina. Y cuando se juega en el Monumental es muy difícil para el equipo visitante sentirse fuerte. Por eso para mí este es el noveno lugar. Ahora, el puesto 8 le corresponde al estadio, un estadio bastante inesperado para algunos, el estadio de Heysel. Este es un caso irónico ya que no está aquí por su gloria deportiva, sino que fue el escenario de las tragedias más oscuras del fútbol. A pesar de haber sido escenario de 4 finales de Champions y de 4 finales de Recopa de Europa, además de ser el escenario de una final de Eurocopa en el 72 y varios partidos importantes del Euro del 2000, este estadio, sin embargo, es recordado por lo que sucedió el 29 de mayo de 1985. Y es que antes de la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool, una avalancha provocada por disturbios entre las hinchadas y una infraestructura en pésimo estado puso la muerte de 39 personas, en su mayoría aficionados italianos. Un muro colapsó y el estadio se convirtió en una trampa. Lo más impactante es que el partido se jugó igual, con un ambiente irreal, tenso y silencioso. La Juventus ganó 1-0, pero ese resultado quedó completamente eclipsado. Nadie recuerda el fútbol, solo la tragedia. Y por eso Heysel pasó a la historia, debido a que marcó un antes y un después. Inglaterra fue sancionada y sus clubes fueron expulsados de competiciones europeas por años. Se evidenció el peligro del hooliganismo y cambió para siempre la forma de entender la seguridad en los estadios europeos. Heysel es icónico porque ahí el fútbol tocó fondo. Desde ahí se entendió que sin seguridad el espectáculo no es posible. Ya para el top 7 aparece el Estadio Olímpico de Roma, ubicado en una ciudad que de por sí respira pasado. El Olímpico de Roma carga con una mística especial. Ahí conviven dos pasiones, Roma y Lazio. Y cuando el clásico se juega en ese estadio, el ambiente se transforma bastante.
El Olímpico ha sido sede de finales europeas como la Eurocopa del 68 que jugó Italia contra Yugoslavia, la de 1980 que enfrentó a Bélgica contra Alemania. Asimismo, albergó también la final del Mundial del 90, donde Alemania Federal venció a Argentina, una Argentina que tenía a Maradona. Y también fue sede de las finales de UEFA Champions League del 96, que ganó Juventus, y del 2009, que ganó Barcelona. Y no fue sede de los Juegos Olímpicos y noches que marcaron generaciones. No es un estadio tan moderno, pero evoca algo que no se puede describir con palabras. Y es la mística, la arquitectura del estadio, hacen que para mí esté en este puesto, además de la importancia de los partidos que se dieron. Aún y con lo ya mencionado del Olímpico, este no es el estadio más importante de Italia. Y desde ya voy diciendo que Italia es el único país que repite recinto, ya que en el puesto 6 encontramos a un templo del fútbol europeo, San Siro, también llamado Giuseppe Meazza. Este estadio es el único que tiene dos gigantes continentales que lo llaman casa, Milan e Inter, dos equipos con una historia y palmarés que más del 95% de los equipos de Europa les gustaría tener. En este se celebraron varias finales tanto de Champions como de Europa League, así como la disputa de varios escudetos, partidos importantes para definir títulos y remontadas bastante increíbles, destacando sobre todo la final del 2014 disputada por primera vez entre dos equipos de una misma ciudad, Atlético de Madrid y Real Madrid, justamente en un recinto en el que dos gigantes de una misma ciudad comparten casa. Eh, También estaban las semifinales del Mundial de 1934 entre Italia y Austria, los octavos de final del Mundial del 90 entre Alemania y Países Bajos, o la final de la Nations League de 2021 entre España y Francia. Además de esto, nos ha dado también una gran cantidad de clásicos que parecían auténticas guerras, con varios momentos emblemáticos, solo por ver quiénes eran los jugadores que estaban ahí en el campo. Además de esto, este recinto nos regaló la foto más icónica de la historia del fútbol, cuando Materazzi y Rui Costa miran la pared de humo rosa charlando el uno con el otro. Cada rincón del estadio guarda historia y cada partido pesa. Por si esto fuera poco, también está el hecho de que su arquitectura es bastante imponente y única, haciendo al estadio bastante reconocible hasta para el que no es amante del fútbol. Y su ambiente es uno de los que más presión mete en el mundo, por lo que representa y por quienes juegan en este recinto, para mí tiene que estar un escalón por encima del Olímpico de Roma y estar en esta sexta posición. Ya en el quinto puesto se encuentra Wembley. El viejo Wembley ya era una leyenda, pero el nuevo supo heredar ese legado. Su arco imponente dominó a Londres y se convirtió en un símbolo reconocible en todo el mundo. No importa quién juegue, si es Italia o Croacia, si es el Liverpool o el Morecambe. Cuando el balón rueda en Wembley, el partido automáticamente importa. Y es que cómo no va a importar si en el estadio se juegan semifinales y finales de torneos prestigiosos y con mucha historia. Allí se han jugado finales de Champions, Eurocopa y Copa de Naciones. Y en Inglaterra todos los caminos terminan en Wembley. Es la casa de la selección inglesa y el lugar donde los sueños y frustraciones se llegan a lo grande. Cada, cada partido y cada encuentro tiene una sensación distinta. Porque Wembley sabe que es para momentos decisivos. No por nada, la final de la FA Cup se juega ahí, la final de la Carabao Cup se juega ahí. Y todas las finales en Inglaterra se juegan ahí. Wembley es icónico porque solo está para definir títulos. Y es un lugar en el que para jugar sí o sí tienes que ser de los mejores. Por eso para mí Wembley tiene que estar en esta posición. Ya a las puertas del podio aparece el estadio del club más importante de Europa. Y es que en el cuarto puesto tenemos al Santiago Bernabéu. Las razones para ubicarlo en esta posición son múltiples. Primero, ha sido el escenario de finales históricas en distintos torneos, entre ellas dos de enorme peso. La final del Mundial del 82, donde Italia consiguió su tercera estrella frente a Alemania, y la final de la Eurocopa del 64, la que la selección española consiguió su primer gran título. Además, el Bernabéu ha albergado 4 finales de Champions y es el único estadio europeo que ha sido sede de una final de Copa Libertadores y no de cualquiera. Allí se disputó por primera y hasta ahora única vez el clásico más importante de América, Boca Junior contra River Plate. Esto se le suma que ha acogido más de 100 ediciones del clásico de fútbol actual más importante, el Real Madrid contra el Barcelona. Solo con estos antecedentes, para mí el Bernabéu tendría asegurado como el mínimo el sexto puesto. Sin embargo, la razón principal por la que lo coloco cuarto, incluso por encima de estadios como Wembley o San Siro, son por las noches mágicas, especialmente en Champions, en las que el Real Madrid ha regalado y que han convertido en el estadio en uno de los más intimidantes
y con mayor mística de la competición de clubes más importante de Europa. Es cierto que todos los estadios del ranking imponen respeto al visitante, pero la atmósfera que genera el Bernabéu es de otro nivel y los resultados lo demuestran, y no es algo de los últimos años, es una constante histórica. De hecho, como los octavos de final de 1975, cuando el Madrid, tras perder 4-1 en Inglaterra ante el Derby County, remontó 5-1, impulsado por el del Bernabéu, o en el 80, cuando revertió la situación de un 2-0 en contra ante el Celtic para llevar un 3-2 global. Y a eso se le suman las más recientes, como en 2016 ante el Wolfsburgo, cuando remontaron también un 2-0, y una épica frente al Bayern en 2024, cuando José Lu, un jugador que al principio sonaría intrascendente, se vistió de héroe en los minutos finales. Las mayores pruebas de que esta mística es por parte del estadio son la mayor prueba de esta mística del estadio es la Champions League de 2022 y las dos Europa League conseguidas por el club merengue, donde no se explica sin el peso histórico y emocional del Santiago Bernabéu. Noches llenas de remontadas espectaculares. Por eso para mí Bernabéu tiene que estar en el cuarto lugar. Y ya sé que muchos me dirán, oye, pero si el Bernabéu tiene todo eso, ¿por qué está en el cuarto puesto? La verdad es que con todo lo que dije parecería que como mínimo debería estar entre los dos mejores estadios. Pero la razón se explica por lo siguiente, es que en el puesto 3 tenemos al Centenario de Montevideo. Hablar del Estadio Centenario es hablar del origen del fútbol moderno. Inaugurado en 1930 para el primer mundial de la historia, el Centenario nació con una responsabilidad enorme, presentar el fútbol al mundo, y cumplió. Ahí se jugó la primera final mundialista y Uruguay se coronó campeón, dejando claro que este estadio no iba a ser uno más, sino el punto de partida. Monumento del fútbol mundial, siendo el lugar con mayor cantidad de partidos disputados en su cancha en la historia de la Copa Libertadores de América. Y lugar que ha sido escenario de 21 finales de las 66 disputadas en esta competición. Es un tercio de todas las finales que se han dado en la, en la competición, en la Libertadores, y que vio levantar la gloria eterna a casi todos los gigantes del continente. Peñarol, Santos, Independiente, Racing, Estudiantes, Nacional, Boca, Flamengo y Gremio ganaron su primera Libertadores en este lugar. Su estructura es sobria y sin exceso, y fiel al carácter uruguayo, a pesar del tiempo y el cambio del fútbol, el Centenario nunca perdió su esencia, teniendo una estructura como los estadios de antaño, bastante alejada de los nuevos diseños modernos. Por lo que significa para el fútbol, este puesto para mí es más que merecido. Por eso lo pone un escalón por encima del Santiago Bernabéu. Pero si el Centenario, el estadio que inició con todo, es el 3, ¿quiénes son los dos que están adelante de él? Pues en el puesto número 2 tenemos un estadio de un continente que no tiene tanta repercusión a nivel mundial, pero que es muy importante. Y por su parte, la medalla de plata se la lleva el Estadio Azteca. Inaugurado en 1966, el Azteca es único por una razón que ningún otro estadio, tirando el primer puesto del top, puede reclamar. Y es que albergó dos finales de la Copa del Mundo. Y en ellas se consolidaron los dos jugadores más importantes de la historia. 1970 vio brillar a Pelé y al mejor Brasil de la historia, consagrando a Rey como el mejor jugador de la historia en ese momento. En su último partido mundialista, para él. Y también adjudicó, de manera definitiva el trofeo Jules Rimet a la selección campeona en ese escenario. O sea, el primer trofeo del mundial terminó en ese escenario. Y en 1986 fue testigo del genio y la polémica de Maradona, con la mano de Dios y el gol del siglo, los dos goles más recordados de la historia de los mundiales. Y viendo al Pelusa coronándose y realizando la mejor actuación individual de un jugador en un mundial. Dos mundiales, dos épocas, dos leyendas y un mismo templo. Además de ver nacer a esas dos leyendas, el estadio también ha sido escenario de un hecho inédito que hasta el momento no se ha podido repetir. Y es que vio por primera vez a una selección absoluta fuera de Conmebol y UEFA obtener un título internacional avalado por la FIFA, sin incluir pues su respectivo torneo continental. Y esto cuando México en la Confederación de 1999 venció 4-3 a Brasil, un hito que hasta entonces no se ha vuelto a repetir.
Hay estadios importantes y hay otros como el Azteca donde la historia ha sido escrita y decidió quedarse. Por eso para mí este lugar es más que merecido para el Azteca. Y ya finalmente en el puesto 1 y de forma casi inevitable aparece el Maracaná. Porque aquí no hablamos solo de un estadio, hablamos de un símbolo del fútbol mundial, de un lugar que se siente apenas se entra, sabiendo que algo grande ocurrió ahí y muchas veces. Ahora en 1950 para el Mundial, en apenas el sexto partido disputado sobre su césped, se vio la final más icónica de la historia, el Maracanazo. Un golpe que dejó una cicatriz profunda en el pueblo brasileño, pero que al mismo tiempo inmortalizó el estadio. Han pasado más de 70 años y esa epopeya sigue viva, al punto de que el recuerdo quedó ligado para siempre al nombre del Maracaná. Además, el estadio es hogar de dos de los clubes más grandes de Brasil, escenario de los legendarios Fla-Flu, finales estatales entre los gigantes de Río de Janeiro y clásicos nacionales que convirtieron al Maracaná en un lugar donde jugar nunca fue fácil. También albergó múltiples finales continentales, viendo coronarse a la selección más importante de América, y en 2014 fue testigo de un hecho histórico. Por primera vez una selección europea se consagró campeona del mundo en suelo americano. Como no podía ser de otra manera, ocurrió ahí. Durante décadas el Maracaná fue sinónimo de multitud, presión y locura. Con el paso del tiempo se modernizó, pero su mística está intacta. Y creo que a esta altura no hace falta mucho decir, no hace falta decir mucho más para representar lo importante que es el Maracaná para el fútbol. Estos fueron para mí los 10 estadios más icónicos de la historia. Déjame en los comentarios cuál sería tu top y si crees que alguno me faltó y por qué. Si más de un fútbol icónico, no se te olvide dar like, suscribirte al canal y bendiciones.